Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Negar el derecho a la educación a un buen estudiante es negar los sueños, es privatizar el anhelo de aprender, es patentar la libertad, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los datos de un vector mayores al promedio. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. Entre las líneas 4 a 8 se incluyen las clases estándar o las clases por defecto del lenguaje de C#. Entre estas clases, System es la clase principal. Recuerde que las clases son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 10 a 40 vemos el espacio de trabajo llamado mayores a la media. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 39, vemos la clase por defecto Program. Entre esta clase, entre las líneas 14 a 38, vemos el main. El main es el método principal del programa o el método de inicio. Cuando el programa compila o ejecuta, compilador luego de incluir las librerías y mirar la clase busca el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, en la línea 16, se declara un vector llamado vec de tipo entero y se inicializa con 10 valores a 0. Recuerde que los vectores son estructuras de datos estáticas que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa es ejecutado. En la línea 17 se declaran 3 variables de tipo entero, las variables c y x que se inicializan en 0 y la variable número. La variable x es para controlar el ciclo, no era necesario declararla acá, se puede hacer en el mismo ciclo. Pero cuando se usan varios ciclos para no declarar nuevamente, pues se hace mucho mejor hacerlo en la parte superior o al inicio del main. Y la variable c tampoco se va a usar en este programa, pero la idea era usarla si el algoritmo pidiera contar cuántos datos del vector son mayores a la media. En este caso solo pide mostrarlos. En la línea 18 se declaran dos variables de tipo flotante o decimal, suma que se inicializa en 0 y la variable media. Esta variable suma será la que va a acumular los datos del vector que sean mayores al promedio. O no que sean mayores al promedio, sino que los va a acumular todos cuando el vector se esté llenando para al final hallar el promedio. Recuerde que el promedio es la suma de datos sobre el número de datos. En este caso sabemos que son 10 datos, no es necesario usar un contador de cuántos datos se van a procesar porque saben que son 10. Para recorrer entonces el vector y llenar este con datos se usa un ciclo. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Aquí vemos un ciclo for entre las líneas 20 a 26, variable controladora x que va a empezar en 0, va a ir hasta 9, es decir x menor a 10, y se incrementa de 1 en 1. Entre este ciclo, en la línea 22, se usa el método writeLine. Este método writeLine permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe console.writeLine paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí vamos a mostrar entonces favor ingresar un número. En la línea 23 la variable número va a recibir lo que el usuario ingrese. Para capturar la información del teclado se usa el método readLine. Se escribe console.readLine. Este método retorna una cadena de texto. Si necesitamos obtener información numérica, lo que hay que hacer es un casting. Aquí se hace un casting a entero, convertir ese dato a entero. Entonces usamos el método parse. Entonces lo que el usuario ingresa se convierte a entero y se almacena en la variable número. En la línea 24 acumulamos este valor en la variable suma, que funciona como acumulador.
Y línea 25 almacenamos el número leído en el vector. De esta manera entonces llenamos el vector y a la vez acumulamos sus datos. Una vez se sale del ciclo for, entonces en la línea 28 vamos a hallar el promedio. A media le asigna suma sobre x más 1. Aquí en realidad debería ser x, porque cuando x salga del ciclo valdrá 10. De hecho, como se dijo al inicio, se pudo haber usado la constante, en este caso el número 10, porque se saben que son 10 datos. Ya teniendo la media, entonces línea 29 se muestra este valor y luego vamos a mostrar los datos del vector que son mayores a este promedio. Es necesario nuevamente entonces volver a recorrer el vector para preguntar por cada posición el elemento de cada posición del vector, compararlo con el promedio, la media. Para eso, entre las líneas 31 a 35 vemos el ciclo for, variable controladora x, también va de 0 a 9, y dentro de este ciclo, entre las líneas 33 y 34 vemos una condicional. Aquí vemos si lo que tiene el vector vec en la posición x es mayor a la media. En caso de ser cierto, línea 34 mostramos entonces este dato del vector y seguida de un espacio en blanco. Entonces simplemente se compara cada posición del vector con el promedio que se calculó previamente. Por último, en la línea 37 se usa el método readKey. Este método indica al compilador que espere una entrada de carácter de teclado para que el programa, cuando ejecute, no cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar los datos de un vector mayores a la media. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte